país, como está siendo gobernado, no tiene posibilidades de salir adelante. Vivimos una crisis sistémica, una crisis de profundidades enormes. Hay una crisis en la seguridad social, hay una crisis de alimentos grave, pero hay una crisis también de representatividad política. El país tiene una clase política mediocre, no está a la altura del nivel de las exigencias. El país necesita una sacudida a todos los niveles, un sistema de impartición de justicia podrido al mejor postor. Luego entonces los que militamos en la izquierda y en la oposición nos preguntamos, entonces no habrá remedio, y yo les digo sí hay. Sí hay remedio cuando logremos una transformación profunda de las condiciones del país y cuando sacudamos al país de esta clase política gobernante. Miren, es tan insensible que se los doy como primicia y aquí concluyo. Como primicia les digo, la semana que entra, el martes, se pretende aprobar un acuerdo en el Senado para el cambio de sede en un edificio que costó 3,000 millones de pesos, con una ceremonia boyante, con bombo y platillo. Vas a estrenar oficinas nuevas, ya las quieren cambiar sin haberlas aprobado porque son 70 metros nada más los que tiene un senador, que es un insulto a la pobreza, a la miseria de este país. Un edificio de 3,000 millones de pesos que vamos a inaugurar con discursos en donde la democracia será lo más importante. Es decir, no hay sensibilidad de la clase política frente al sufrimiento y frente a la pobreza del pueblo de México. A mucha gente no le gusta que yo les diga eso. Ya les dije, qué bueno que me enfrentara siempre como con ustedes, que están atentos, que escuchan, pero yo subo frecuentemente a la tribuna porque en la oposición no tenemos otra cosa que hacer más que debatir, luchar y proponer, y lo hacemos todos los días. Y nadie pone atención. Ustedes son muy atentos aquí en Guadalajara, a pesar de que pueden no coincidir conmigo, pero atienden a todos los oradores, y está el PAN representado, y está el PRI representado, y están todos representados, y podremos no coincidir con el PAN, pero le tenemos respeto, y podremos no coincidir con el PRI, pero amigos que nos escuchen. Pero les dije el otro día se escandalizaron y me reclamaron 2 senadores. Es que hay que salir afuera para que la gente nos diga lo que somos, y la gente en su mayoría nos repudia a la clase política, que no hemos estado a la altura del nivel de las exigencias del país. Y la clase política se aleja cada vez más, con salarios de 300,000 pesos, con salarios de 500,000 pesos que manejan los ministros de la Corte, los miembros del Poder Judicial, los magistrados, los consejeros electorales. 500,000 pesos por mes, sin contar gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, es decir, senadores de la República, sin excepción. Por eso yo digo que el país necesita un cambio total en esta clase política mediocre y ladrona. Yo creo que el país va a dar ese cambio, a pesar de que no queramos nosotros hacerlo. Y por eso la educación se inscribe en este tenor. Sin la educación no podremos hacer nada. Y por eso me parece este foro muy importante, que está celebrando un aniversario de un esfuerzo personal, de un jalisciense extraordinario, de un político extraordinario, que es Enrique Ibarra, y que es un buen amigo que está luchando también desde sus trincheras.